Y quiero partir, para continuar con lo que estábamos hablando, eh, con unas palabras que tocó la doctora Romy hace unos breves minutos, sobre la definición del investigador científico. Un investigador debe ser honesto e íntegro. Si el investigador o el grupo de investigadores no es honesto e íntegro, no puede haber investigación científica que sea confiable, porque es una cadena de sucesos. Lamentablemente, si desde el principio de la investigación, que es la persona que lo elabora, ya hay falla, ya hay falla moral, falla ética, lamentablemente el producto de ese trabajo de investigación no va a ser fructífero ni va a ser bueno para la comunidad científica. Entonces, más allá de decir, pues, que lamentablemente hoy la investigación científica que se publica está en mucha tela de juicio, es hablar de que tratemos de rescatar lo que nos motiva a los que investigamos a investigar y por lo tanto a publicar, que es simplemente difundir el conocimiento que se obtuvo, compartirlo para que otros se puedan enriquecer con él. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito hoy de arbitraje de publicaciones científicas en revistas biomédicas. Partiendo de que la investigación científica no surge en la actualidad, sino desde mucho, mucho antes, y que estaba motivada por la curiosidad. Incluso yo sigo pensando que el mayor motivo que tiene un investigador para hacer investigación es la curiosidad, es una idea de un tema que me resulta de interés y yo quiero profundizar en él. Entonces, en un inicio, la investigación científica se basaba netamente en la curiosidad de esa persona que quería dar respuesta a un problema. Hoy en día ha habido un cambio de paradigma y la investigación científica va realmente dirigida a dar respuesta a situaciones que tienen un impacto social. Es decir, ya no solo se basa en resolver problemas científicos, porque es nuestra área de conocimiento, sino cómo el resolver esos problemas puede tener un impacto positivo o negativo en la sociedad, es decir, con nuestro medio en el que nos desarrollamos. Entonces, la publicación de una investigación resulta un elemento esencial que va a dar o va a permitir la obtención de una red de conocimientos y principalmente la difusión del conocimiento, como les estaba diciendo. Entonces, no se justifica realizar una investigación si la misma no se difunde, de la manera que se haga, porque no necesariamente tú tienes que publicar un trabajo de investigación para difundirlo. Hoy en día, con tantas plataformas que existen, podemos difundir el conocimiento de miles de maneras. Sin embargo, bueno, yo a pesar de todo lo que se ha hablado, yo sigo creyendo que sí se puede lograr la publicación con principio, con basamento ético y enriquecer la ciencia. Sin embargo, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la investigación a lo largo de la historia y específicamente en los últimos años les traigo aquí un poquito de lo que ha sido la investigación científica entre 1985 y 2020, porque 2020 marcó un hito en la historia del mundo, pero a nivel latinoamericano se dice que se publicaron alrededor de 1.633 artículos en 544 revistas. Estoy hablando de Latinoamérica, en la que participaron más de 2.900 autores. Países como Brasil, Argentina, México y Colombia son los que lideran la publicación de investigaciones científicas en nuestra región. Principalmente Brasil es el que lleva la cabeza, incluso, por ejemplo, mi área de conocimiento, que es la ortodoncia. Brasil hoy en día es el que más publica a nivel mundial, incluso en las revistas más importantes del área, por ejemplo, odontológica. Sin embargo, cuando tratamos de analizar las publicaciones que se realizan en Venezuela, cada vez son menos frecuentes. Y esto es un problema que hemos ido identificando a lo largo de los años y a medida que se han incrementado o se incrementó lo que son los problemas económicos, sociales, estructurales que tiene nuestro país y la difícil crisis humanitaria, ha hecho que la investigación haya quedado completamente de lado. Y quizás no tanto la investigación, sino también la motivación que tiene el investigador a investigar y a publicar en revistas venezolanas. Entonces, en parte esto me motivó a mí bastante, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela y cómo podemos nosotros trabajar para mejorar lo que pasa en nuestro país? Porque yo creo que entre un mar de problemas, si una persona puede creer en que el cambio es viable, es posible y quizás ese granito de arena en algún momento
pueda ir aumentando, aumentando, aumentando y cambiar el paradigma que tenemos no solo en Venezuela, sino a nivel regional y mundial. Sin embargo, y esto lo tocaron un poco a colación, en cuanto a las preguntas, a pesar de que se publican artículos científicos y aún siguen habiendo investigadores, ahorita tocaron el tema de estas revistas depredadoras, donde los investigadores pagan para publicar, o que te escriben para publicar y al final tiene como un trasfondo económico de lucro. Lamentablemente ha habido un incremento importante de la tasa de retractaciones, es decir, de la necesidad de las revistas, sobre todo revistas de renombre, a retirar artículos científicos porque han incurrido en fallas éticas y esas fallas éticas han ocasionado mala ciencia, lamentablemente. Tenemos que para el año 2023 había más de 10.000 artículos retractados. Esto nos lleva a una reflexión profunda, porque entonces todos los investigadores decimos, bueno, pero ¿hasta qué punto los artículos que quizás yo tengo que consultar para hacer un trabajo de investigación no incurrieron en fallas éticas no hubo plagio, no hubo mala conducta científica o no hubo fabricación de los resultados o inflación de los resultados? Nos hace como entender, cuestionarnos si realmente la literatura que nosotros estamos consultando es válida. Entonces, lamentablemente esto nos hace mucho daño a todos los que queremos investigar y crecer y aportar el conocimiento científico. Esto se incrementó notablemente a raíz de la pandemia, cuando se necesitó, por la situación de emergencia, producir investigación científica que diera respuesta ante lo que estaba ocurriendo, y se empezaron publicar un sinfín de artículos científicos que al final terminaron siendo retractados. ¿Por qué? Porque no hubo el suficiente tiempo para analizar que ese artículo científico llevaba una línea tanto ética como moral y científica para la realización del mismo. Entonces, bueno, nos encontramos con fallas en la integridad de la literatura científica, y esto puede tener incluso un posible impacto negativo en la salud de la población mundial, porque basta con que se haga mala ciencia como para que y que pase tanto tiempo para que se demuestre que esos hallazgos científicos pueden ser aplicados por otros investigadores, incluso a nivel clínico, y pueden ocasionar definitivamente daño. Entonces, las revistas biomédicas nos permiten la publicación y difusión de los artículos científicos, y ellas siempre van a buscar publicar el contenido de mayor valor científico, obviamente. Ese control de calidad que nos dan las revistas científicas em, se basa principalmente en el proceso de arbitraje y se apoya en el equipo editorial. Y el mismo debe ser exhaustivo, objetivo y, por lo tanto, justo en su realización. Y debe estar enmarcado en principios éticos. El arbitraje se define como un elemento fundamental en la publicación científica y una parte esencial en la difusión del conocimiento. ¿Qué hace el arbitraje? Identificar las fortalezas y debilidades de un trabajo de investigación, entender y reconocer el valor científico de la misma y comentar inquietudes que se generen en materia ética. Por lo tanto, la publicación de un artículo científico siempre debe estar guiado por alta calidad científica y un valor moral y ético que sea su basamento. Entonces, la publicación de artículos científicos es la piedra angular de todas las revistas científicas, pero que este mismo tenga calidad, tenga valor moral y ético, nos va a permitir desarrollar confianza en la investigación que se está realizando, y por lo tanto le va a dar confianza al lector o a la comunidad científica de esa revista biomédica. Y esto solo se logra con el esfuerzo de autores que sean honestos e íntegros, árbitros que sean honestos e íntegros y editores que sean honestos e íntegros. Entonces, como les dije, es una cadena de sucesos que van a permitir que se publique buena ciencia. Entonces, el arbitraje debe ser de calidad, tener pertinencia académica y científica y valor ético y moral para la sociedad, por supuesto. Entonces, sin embargo, y creo haber escuchado que aquí varios han hecho procedimientos de arbitraje, la evaluación de los aspectos bioéticos es algo subjetivo y realmente es un pilar de la evaluación que debe hacer el árbitro. Y es subjetivo porque normalmente la revista científica no
provee de un checklist de los aspectos que desde el punto de vista bioético el árbitro debe tomar en cuenta, adicional a todo el conocimiento que debe impartir o que debe poseer ese árbitro para la realización de esa revisión. Entonces, el arbitraje tiene un papel estelar en cada estudio que se realiza y que se publica. Entonces, es una responsabilidad del árbitro. ¿Quién es un árbitro? Un árbitro es un experto elegido por el comité editorial de una revista que es independiente a la revista y que va a realizar la evaluación de las fortalezas y debilidades de un manuscrito. ¿Para qué? Para poder orientar al editor en la toma de decisiones, es decir, si el manuscrito se publica o no se publica o se necesitan algunas correcciones menores o mayores para la publicación del mismo. Entonces, normalmente el trabajo del árbitro es un trabajo de hormiguita porque es un trabajo que tiene muchísima responsabilidad y por lo general es un trabajo con poca retribución. ¿Por qué? Porque muchas veces el que hace el arbitraje o el que dedica su tiempo y su conocimiento a realizar el arbitraje no es reconocido. Importante que cuando una persona va a realizar un arbitraje de una publicación científica se debe hacer ciertos planteamientos. Lo primero es que tengas la competencia y experticia en el área de conocimiento en la que se te está asignando ese trabajo de investigación. En la posibilidad de que hayan conflictos de interés de parte del árbitro para evaluar ese manuscrito y las propuestas de artículos desafiantes a la experiencia personal. Es decir, que si, por ejemplo, nos ponen a evaluar un manuscrito como árbitro que quizás no va contra nuestros principios morales o con lo que nosotros pensamos o nuestra línea de investigación o quizás desafía a esa línea de investigación que nosotros hemos trabajado por mucho tiempo, hasta qué punto la evaluación que se va a realizar como árbitro es completamente o de la forma más objetiva posible. Entonces, todo árbitro se debe hacer estos planteamientos. Adicionalmente a eso, saber que el árbitro puede estar expuesto si se publica su nombre y sus comentarios, entender que sus decisiones tienen ciertos límites, que las recomendaciones tienen que ser de valor y normalmente ese valor tiene que ser constructivo, es decir, dar aportes constructivos al manuscrito que está evaluando y por lo tanto, tiene que ir dirigido a mejorar el conocimiento que ya se tiene o que no se tiene o que ya se tiene del área en cuestión. Entonces, el arbitraje va a permitir la evaluación del sustento científico, la calidad y la validez ética de ese manuscrito. Y por lo tanto, el árbitro puede, entre sus consideraciones, aceptar o rechazar el manuscrito, dar correcciones a posibles fallas. Sin embargo, como les dije, siempre y cuando el árbitro esté en la disposición de hacerlo de manera correcta. Por eso es importante que toda persona que vaya a hacer arbitraje de alguna publicación científica conozca que existen ciertas recomendaciones internacionales. Y les digo que las conozcan porque muchas revistas nacionales e internacionales no tienen esas recomendaciones, sino que se basan en estas de estas asociaciones que realmente son muy útiles y les recomiendo que las busquen. Una es la Asociación de Editores, Asociación Mundial de Editores Médicos, el Comité de Publicación Ética y el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. ¿Ok? Se los recomiendo, son realmente muy buenas las recomendaciones para hacer arbitraje biomédico. Existen básicamente tres tipos de arbitraje. El arbitraje enmascarado, en el cual el revisor conoce la identidad de los autores, sin embargo, los autores o el autor no conoce la identidad de quien lo está evaluando. Y esto normalmente se ha asociado con sesgo sistemático. El arbitraje doble enmascarado es donde ni el revisor ni el autor conoce la identidad de ninguno y normalmente se ha dicho que pudiera prevenir los sesgos de publicación y el arbitraje abierto que se está utilizando hoy en día en muchas revistas, incluso revistas tipo A, donde la identidad de todos es abierta y pudiese haber posibles sesgos de publicación. Incluso puede participar durante los arbitrajes personas externas al arbitraje o incluso durante el proceso de arbitraje, al ser abierto, pueden interactuar árbitros y autores para durante la evaluación del manuscrito, pues. En cuanto a los aspectos bioéticos como tal del arbitraje, vamos a hablar de algunos como tal. El primero es la autoría. La autoría le confiere crédito y responsabilidad a la investigación.
y habla de las contribuciones materiales e intelectuales para la elaboración de la misma. Por eso es que es importante y debe ser un requisito de toda revista biomédica la declaración de autoría por parte de los autores y debe estar basada en estos 4 principios que nos da el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. El primero, que la contribución sea suficiente para tú poder decir que eres autor, ¿ok? Tanto en la elaboración, diseño, análisis e interpretación de los datos, como en el diseño de la investigación, en la revisión crítica del contenido que se está dando, que debe haber intervención en la aprobación de la versión final, que será enviada para revisión y publicación, y la capacidad de responder a todos los aspectos del artículo, asegurando que los aspectos como exactitud e integridad del manuscrito está debidamente investigados y resueltos. Es decir, cada uno de los autores debe estar en la posibilidad de responder a las preguntas que el árbitro considere pertinentes realizar. Estos 4 parámetros deben ser cumplidos por toda persona que se haga o que se conceda el mérito de formar parte de la autoría de un artículo científico. Y por allí es que han venido muchísimos problemas por los grupos de investigación y quién realmente hace la investigación y quién se coloca dentro de esa investigación para tener mayor cantidad de publicaciones. Otro aspecto importante son los conflictos de interés, que es la evaluación profesional de un interés primario, como por ejemplo el bienestar de los pacientes o la validez de la investigación, pudiera estar influenciado por un interés secundario como un beneficio económico. Entonces, los conflictos de interés deben ser declarados por autores, árbitros y editores. Los autores deben hacer declaración de conflictos de interés a través de formularios estandarizados que suelen tener las revistas biomédicas. Los árbitros deben solicitar al comité editorial la declaración de conflictos de interés. Es decir, antes de arbitrar cualquier manuscrito, es importante que el árbitro indique o declare que no tiene ningún conflicto de interés para la evaluación de ese manuscrito y por lo tanto también los editores deben abstenerse de participar si se pudiera generar algún juicio editorial. Es decir, que todos los autores involucrados en el proceso de publicación científica deben hacer declaración de interés. También existen las guías integrales para la divulgación de conflictos de interés por estas asociaciones que ya les mencioné anteriormente y realmente son los parámetros que nos guían a nivel internacional e incluso nacional en la mayoría de las revistas científicas. La integridad de la investigación es un principio bioético fundamental para todo investigador. Como les dije, si partimos de que la persona que investiga no es honesta ni íntegra, lamentablemente el resultado es de dudoso fruto. La honestidad intelectual le propone ejecutar y presentar los resultados, detallar con precisión la autoría y justicia en la revisión de los artículos científicos por parte de los árbitros, porque también ocurre, también quizás algunos árbitros son un poquito más duros o más crudos con los investigadores que otros y a veces se vuelve como un trato injusto hacia los autores o viceversa. Favorecer la interacción entre las distintas comunidades científicas, el intercambio de recursos, la transparencia, la divulgación de los conflictos de interés y el cumplimiento de responsabilidades mutuas entre los investigadores y los participantes de una investigación. Otro aspecto importante es la protección de los participantes de una investigación a través de la Declaración de Helsinki, las pautas éticas internacionales para la investigación relacionadas con salud, la normación y la aprobación y seguimiento por un comité de ética, junta de revisión institucional, que como ya lo mencionaron en clases anteriores, es completamente indispensable. Explicar los fundamentos del enfoque y tratamiento ético y seguir las normativas nacionales, en nuestro caso las normativas venezolanas, para la realización de investigaciones que involucran, por ejemplo, seres humanos. Otro aspecto importante a destacar es la mala conducta científica. Se habla de mala conducta científica cuando existe falsificación, fabricación y plagio al proponer realizar o realizar investigaciones o al reportar los resultados de un estudio. No debe considerarse mala conducta científica el error honesto y las diferencias de opinión que pueden generarse, sobre todo, por ejemplo, cuando hay arbitrajes abiertos y se generan esas diferencias de opinión. El fraude científico involucra la invención, la falsificación y manipulación de los datos y el plagio. Las faltas en el proceso de publicación pueden ser publicaciones duplicadas, fragmentadas, infladas, el autoplagio y la corrección de citas bibliográficas. Esto normalmente ya lo tocó la doctora Romy y es parte de su trabajo de investigación, pero normalmente estos son las consideraciones que durante el arbitraje se pueden encontrar a la hora de evaluar un manuscrito y que es importante que el árbitro sepa qué es cada uno de estos aspectos y cómo detectarlo.
Respuesta ante conductas no éticas. Y es importante que quizás cuando ustedes han realizado el arbitraje de alguna investigación, se han preguntado si ese artículo se realizó bajo los principios bioéticos, si es un artículo que no hubo mala conducta científica o si la hubo. Pero ya basta con que haya la sospecha como para iniciar una investigación preliminar. Y esta investigación preliminar puede llegar a dos resultados. Uno, bueno, en realidad tres. Uno, en que se compruebe que realmente no hubo ninguna falla ética y por lo tanto se mantenga la publicación en cuestión. La segunda es que se haga la alteración de algún aspecto detectado por el árbitro o el equipo editorial. O la tercera, definitivamente, la retractación del artículo. Y las retractaciones de los artículos normalmente no es que la revista científica o el comité editorial elimina el artículo de investigación, sino que coloca en letra muy legible alrededor de todo el artículo franjas donde dice retractado, 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 para indicar que ese artículo ya se eliminó. Pero entre que se produzca el veredicto, realmente pueden pasar incluso años. Y como les dije, el problema de esos años donde una investigación o un grupo de investigaciones o un grupo de investigadores fueron investigados, lo que genera es mala ciencia, porque normalmente esos artículos son citados por otros equipos de investigación y por lo tanto, lamentablemente ese conocimiento que formó el basamento teórico de otras futuras investigaciones era incorrecto o fue inventado. Para esto, el COPE ideó una serie de flujogramas que dan orientación para los árbitros, editores, incluso los autores, para la conducta a seguir en el caso de transgresiones en los aspectos éticos durante el arbitraje. Aquí les dejo un código QR que pueden escanear fácilmente y pueden encontrar todos estos flujogramas. Yo le coloqué algunos muy sencillos, si después quieren tomar el QR, se los dejo. Por ejemplo, y me encanta porque estos flujogramas ayudan muchísimo al árbitro como los parámetros a seguir. Entonces, por ejemplo, este habla de qué hacer si sospecha que una publicación es redundante o duplicada. Entonces, si yo sospecho que, por ejemplo, esta publicación ya se publicó en otra revista científica, entonces aquí te dice qué debes hacer en caso tal de que la revista biomédica en la que tú estás haciendo el arbitraje no posea ningún tipo de seguimiento o parámetros o canales para lograr ese objetivo. Otro, por ejemplo, qué hacer si se sospecha de plagio. Entonces, ¿qué debo hacer yo como árbitro para poder determinar si hay plagio? ¿Qué debo cursar para hacerlo de manera correcta? Por ejemplo, qué hacer si se sospecha que hay datos inventados, que también es una falla, una mala conducta científica que realmente repetí en la literatura científica. Y bueno, ¿qué pasa con las revistas biomédicas venezolanas? Ya les mencioné un poquito, tenemos una crisis funda y eso ha hecho que haya un descenso tanto de la investigación como de la publicación, sobre todo a nivel venezolano. Muchas veces a las revistas médicas venezolanas y los investigadores suelen publicar en Venezuela. La Asociación em, de Revistas Médicas, ACEREME, que es venezolano, y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCB fomentan la publicación de alta calidad y siempre tratan de mantener su visibilidad en bases de datos como LILACS y Cielo, que son bases de datos latinoamericanas. Em, Realmente cada vez es menos frecuente o son menos la cantidad de revistas que están en estas bases de datos y que las hacen visibles para el mundo. Es importante que sepan que existe orientación a los revisores cuando envían manuscritos de arbitraje. Cuando la revista científica no tiene estas orientaciones, ustedes pueden ir a alguno de ellos, el Sevier, Sage, Springer, que ellos tienen las pautas abiertas y a la disposición de toda la comunidad científica de cómo se debe realizar un arbitraje con basamento bioético. Existen algunos aspectos que deben ser considerados durante el arbitraje de todo manuscrito, como la originalidad, la validez, el diseño y la metodología del estudio, la relevancia de la discusión, la solidez de las interpretaciones, las conclusiones, la calidad de la forma y que se ajuste a los requisitos de la revista. Que no dudo que todos los investigadores, perdón, todos los árbitros o los que han participado en arbitraje lo han seguido. Como les mencioné, ser árbitro es una gran responsabilidad y el hecho de ser seres humanos nos
puede llevar a cometer errores, pasar por alto detalles y tenemos que saber que tenemos riesgo a equivocarnos. Por eso es que es importante proveer estándares de arbitraje. Estos estándares nos van a permitir que la solidez de las interpretaciones, la validez y la relevancia de la discusión nos provean de trabajos de investigación confiables y que puedan ser publicados. Toda investigación que se realice y se someta a arbitraje debe estar en concordancia con las guías éticas nacionales e internacionales, obviamente. Debe haber aprobación y seguimiento por un organismo de revisión local, regional o nacional independiente o como un comité de ética o una junta de revisión. Y normalmente existe una tendencia al desconocimiento de si se realiza evaluación de los aspectos éticos previo al arbitraje. Entonces, como ha habido tanta discrepancia y tantas, em, lamentablemente tantas cosas dañinas a la divulgación del conocimiento, normalmente la comunidad científica tiene dudas de si todos esos procesos, empezando por la honestidad e integridad de los investigadores y el comité de ética y la junta de revisión o la junta de revisión que evaluaron esa investigación, entonces pesa en el arbitraje biomédico que realmente lo que se publique sea con un basamento ético. Entonces, como les digo, a veces es una responsabilidad que en algunas revistas científicas se la toman muy a pecho y en otras quizás no tanto. Importante que se haga la solicitud de copia del consentimiento informado de cada manuscrito arbitral. O cada revista biomédica es libre de hacerlo. Sin embargo, los autores deben indicar si se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y, bueno, algunas revistas piden una copia. Springer describe el contenido del consentimiento informado y dice, por ejemplo, para ellos es de vital importancia que se envíe una copia del consentimiento informado cuando se va a publicar una investigación científica. Las revisiones deben ser confidenciales y eso es un pilar básico en el arbitraje. No se debe revelar detalles del manuscrito antes, durante o después de la revisión y los árbitros no se pueden apropiar de las ideas del manuscrito. Esto es importante porque esto habla de la integridad del proceso de arbitraje. A excepción de revelar detalles, a excepción de aquellos arbitrajes abiertos en los que se permita revelar estos detalles. Entrando un poquito en los aspectos bioéticos, voy a hablarles a vuelo de pájaro de los 4 principios universales de la bioética y cómo aplican en el arbitraje biomédico. Entonces, empezamos con la autonomía. Algunos indicadores durante el arbitraje son, ya los mencioné, declaración de autoría, declaración de conflictos de interés y protección de los participantes. Es importante que tanto la autoría como todo lo que es la declaración de los conflictos de interés y la protección de los participantes, que forma parte del principio de autonomía, sean respetados durante el arbitraje. Igual, la declaración de los conflictos de interés, les mencioné que tenía que ser por todos, tanto por los autores, los árbitros, como el comité de editorial, para evitar arbitrajes injustos. Y los arbitrajes deben declarar no poseer ninguna relación o actividad que pudiera sesgar su opinión sobre el manuscrito y abstenerse en caso de dicha posibilidad. Como decía la doctora Marixa, si van a evaluar algún manuscrito, por ejemplo, donde ella pueda tener algún conflicto de interés, ella se abstiene de la evaluación del mismo para evitar que sea injusto. Y es función del árbitro y es un deber moral hacer un adecuado arbitraje. En el momento en que el árbitro acepta hacer la revisión de un manuscrito, debe ser bajo la honestidad y la integridad el que los muevan para la revisión del mismo. Solicitar fuentes de financiamiento es súper importante. Incluso hoy en día se puede verificar las relaciones financieras que tengan algunos equipos de investigación para la realización de las investigaciones y qué tanto pueden influir los patrocinantes en los resultados. La revista debe establecer sus estándares permitiendo mejorar objetividad, precisión y evaluación crítica de todos los manuscritos que evalúa. La protección de los participantes es otro aspecto bioético dentro del principio de autonomía, donde el arbitraje tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque durante el arbitraje si surgen algunos conflictos o algunas dudas sobre la realización adecuada o que hubo en la protección de los participantes, se puede optar por el reporte o monitoreo ético este, para poder
verificar que se hayan cumplido este parámetro. Por ejemplo, algunos comités de ética no controlan los estándares éticos en los protocolos aprobados y existe probabilidad de irrespetar los derechos y el bienestar de los participantes. Por eso es importante el reporte o monitoreo ético y eso lo puede hacer la revista biomédica a través del proceso de arbitraje. Los autores deben tener los registros de sus investigaciones, consentimiento informado, permisos e informaciones específicas y las revistas biomédicas pueden pedirle a través del comité editorial a los autores todos los documentos que consideren necesarios para corroborar que se estén cumpliendo todos los principios bioéticos en la investigación con seres humanos. La revisión de una investigación por un comité de ética es un estándar global para la protección de los participantes y los investigadores deben tener un alto nivel de integridad, como les dije, es básico. Evitar conductas contrarias a la ética en concordancia con la declaración de Helsinki vigente, que la última fue en el año 2013. También el consentimiento informado es la máxima expresión de respeto a la autonomía de los participantes y ese consentimiento informado debería tener un aval de un comité de ética que corrobore la protección de los participantes de la investigación. Es importante también que se haga solicitud del asentimiento informado a niños y adolescentes a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque es una práctica moral vista como un proceso de inclusión y promoción de la autonomía en niños y adolescentes. La protección de la confidencialidad y enaltecer la autonomía de los participantes respetando su dignidad y derecho a la privacidad de su identidad. En cuanto al principio de beneficencia, la integridad de la investigación debe regirse por la normativa interna de la revista y el empleo de los lineamientos internacionales en caso tal de que no estén en esa normativa interna, que son los que ya les he ido mencionando. Integridad de la investigación. Las investigaciones deben ajustarse a las normativas internas de la revista. La integridad constituye un marco de valores que permiten asegurar que la investigación se hizo de forma honesta y las revistas pudieran no tener publicada estos parámetros y es importante que se evalúen. No maleficencia, la mala conducta científica es expresada a través del fraude en la investigación y las fallas en el proceso de publicación. Y debemos saber que esto es un principio que nos debe mover tanto a los clínicos como a los investigadores. Por comisión o por omisión podemos cometer maleficencia y siempre tenemos que velar por hacer el bien. La mala conducta científica puede deberse o puede detectarse algún tipo de fraude durante el arbitraje de algún manuscrito y normalmente el plagio es el indicador de mala conducta científica más frecuente. La detección en cuanto a las faltas del proceso de publicación, la detección de publicaciones duplicadas, fragmentadas, etcétera, etcétera, suelen ser detectadas por el árbitro. Incluso, por ejemplo, el autoplagio es bastante frecuente en mismos grupos de investigación que llevan una línea de investigación y normalmente utilizan los mismos parámetros, la misma redacción en sus artículos científicos y eso se puede considerar como un autoplagio. Sin embargo, en las faltas en el proceso de publicación, la incorrección de las citas bibliográficas constituyen la falta más frecuente. Entonces, es importante que durante el proceso de arbitraje todos estos aspectos sean considerados. Y por último, el principio de justicia, cómo la revista biomédica va a manejar las fallas éticas y la conducta de la misma ante las alteraciones y retractaciones de los artículos científicos. Eso es importantísimo. ¿Cómo maneja la revista biomédica en la que usted está siendo árbitro? ¿Cómo maneja? Pueden utilizar, por ejemplo, la casuística como solución individual. ¿Qué es la casuística? La casuística permite analizar situaciones a partir de situaciones precedentes similares y se establece un juicio moral a partir de la misma. También el conocimiento de las propuestas biomédicas del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que nos habla de algunas recomendaciones y, como les dije, seguir los flujogramas del COP, que también tienen políticas claras sobre el manejo de inquietudes, dudas o acusaciones en materia ética. Y estos flujogramas están disponibles para autores, para árbitros y para comités editoriales y te permiten en esa guía tomar la decisión más acertada de acuerdo al caso que se presente. La revista biomédica debe artículos en casos de alteraciones y retractaciones y explicar la cual se produjo esa enmienda. Y la retractación es un problema creciente, lamentablemente, y genera un impacto negativo en la revista, y no solo en la revista, en la comunidad científica y en la credibilidad de la comunidad científica. Como conclusiones, el arbitraje permite una evaluación objetiva y minuciosa de las fortalezas y debilidades de una investigación, permitiendo la publicación de artículos de alto valor científico
pero que deben estar fundamentados en la bioética. Aquí les coloco un instrumento bioético que yo diseñé para mi trabajo de grado, donde yo me di cuenta que la mayoría de las revistas biomédicas venezolanas, o sea, no consideran como tal los aspectos bioéticos. Entonces, esto es una guía que se planteó para incorporar al checklist del arbitraje de todas las revistas biomédicas venezolanas, donde se tocan los aspectos más importantes a nivel bioético para la evaluación de los manuscritos. Entonces, aquí se los coloco, en algún momento se va a implementar para verificar si realmente se pueden detectar con mayor celeridad y con más minuciosidad el tema de fallas en la investigación científica. A través del instrumento, el revisor podrá profundizar en el fundamento ético de cada manuscrito que arbitre y, por lo tanto, en Venezuela se enaltezca la ciencia y la bioética en la investigación científica que se publica. Es importante también que se abran espacios como este, dando cursos y capacitaciones en bioética de la investigación y, sobre todo, la formación de árbitros y editores, que a veces es una falla. Y bueno, por su atención, muchas